Hermanos, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en el corazón de la iglesia. Vamos a darle continuidad a la serie que estamos considerando los días jueves, que es un comentario de la epístola a los Gálatas. Hoy sería nuestra reunión número 17, ¿sí? En estos momentos estamos considerando el capítulo 4 del libro de Gálatas, y la perícopa que nos corresponde hoy es del capítulo 4, versículo 12 al versículo 20. Pero como es muy larga, vamos a considerarla en dos partes. Hoy vamos a considerar del 12 al 16. En la próxima reunión vamos a considerar del 16 al 20, para que entonces posteriormente consideremos el capítulo 4. El capítulo 4, cuando Pablo nos habla acerca de la alegoría de Sara y Agar, ¿sí? Entonces, en estos momentos, en el capítulo 4, donde vamos a comenzar en el día de hoy, hacemos memoria de la reunión anterior. En la reunión anterior consideramos del capítulo 4, Gálatas capítulo 4, desde los versículos 8 al versículo 12, y miramos nosotros entonces que Pablo le mostró la condición a los Gálatas que ellos tenían antes de ser de Cristo, y les dijo que antes de ser de Cristo ya eran esclavos de los rudimentos del mundo. La palabra griega estigia, tu cosmo, significa los rudimentos del mundo a los cuales los Gálatas antes de ser creyentes estaban esclavizados. También los judíos estaban esclavizados bajo los rudimentos del mundo. ¿Cómo estaban los judíos esclavizados bajo los rudimentos del mundo? Colocando mandamientos adicionales a la ley, tratando de ser declarados justos por la ley. Y los gentiles que no tenían ley, pues ellos eran esclavos de lo que pedían sus dioses a las naciones para que los adoraran y los sirviesen. Entonces vimos cómo los Gálatas estaban colocándose bajo la ley, en este caso tratando de guardar los días, los meses y los años, y termina Pablo con el colofón en el verso 11: me ruego por vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, ¿sí? Entonces Pablo trabajó mucho tiempo en medio de ellos, les predicó el evangelio, los edificó, ¿cierto? Después vinieron los judaizantes diciéndoles que había otro evangelio, la justificación por las obras. Entonces el trabajo que Pablo estaba haciendo en las iglesias en Galacia parece que no era visible. Por eso Pablo me dice, me temo por vosotros, o sea, tengo temor por vosotros, de que mi trabajo haya resultado en vano, tantos años orando, tantos años enseñándole, tantos años estando con ustedes, ¿sí? Era el fruto del trabajo de los judaizantes que estaba ganando en el corazón de los hermanos en Galacia. Entonces, continuando con la idea, Pablo entonces, ahorita, deja por un momento las armas espirituales tomadas de la misma palabra, en este caso sería del Antiguo Testamento, y ahora entonces hace memoria de los primeros días que tuvo comunión con las iglesias en Galacia, ¿sí? Entonces vamos a empezar leyendo el capítulo 4, versículo 12, vamos a leerlo de corrido hasta el 16. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque yo doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiese sacado vuestros ojos para dármelo. Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Esa es la perícopa que vamos a considerar el día de hoy. Entonces empezamos diciendo en el capítulo 4, versículo 12. Lo primero que el apóstol Pablo nos dice es: haceos como yo, porque yo también me hice como vosotros. Naturalmente es un ruego del apóstol Pablo a nuestros hermanos en Galacia,
pero ese ruego lleva implícito un mandamiento, ¿sí? Háganse como yo, porque yo también me hice como nosotros. ¿Cómo podemos entender nosotros este versículo? ¿Cómo sabemos nosotros, cómo hacemos para entender a qué se refiere Pablo cuando le dice a los hermanos en Galacia que se hagan como él? Porque él también se hizo como ellos. La manera en que nosotros podemos entender ese versículo es tomando el contexto de la epístola y los versos que vienen. En los versos que vienen, el apóstol Pablo va a hablar de la libertad que tienen las personas cuando están en Jesucristo. Ya el apóstol Pablo, versos anteriores, nos habló acerca de la libertad que trae la gracia por medio de Jesucristo y de la esclavitud que traía ¿qué? La ley, ¿cierto? Entonces, cuando el apóstol Pablo, según el contexto del libro, dice que debemos hacernos como él, es aceptar el evangelio de la fe, dejando a un lado todo intento de ser declarados justos por la fe, porque eso es lo que estaba sucediendo con los Gálatas. ¿Cuál? ¿Qué sucedió con ellos? Ellos estaban aceptando otro evangelio que les decían van a ser justificados si se circuncidan y guardan la ley, ¿sí? Ahora Pablo le está diciendo a ellos, ustedes tienen que hacerse como yo. ¿Cómo me hice yo? Dejé la justificación por la ley y me metí debajo de la justificación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Le está diciendo Pablo que se hagan como él. ¿Cómo es él? Cristiano. Simplemente cristiano, no cristiano judaizante. No, simplemente cristiano, ¿sí? Aquel que acepta por completo la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿sí? Pablo también le dice, háganse como yo, porque yo me hice como ustedes. ¿En qué sentido ahora Pablo, en ese mismo contexto, se hizo como los Gálatas? Los Gálatas eran gentiles, ¿sí me entiendes? Y se hizo como aquel entonces que no necesitaba la ley para ser justificado, porque los gentiles no vivían bajo la ley, ¿sí? Entonces tenemos esos dos aspectos. Háganse como yo. ¿Cómo? Yo también estaba bajo la ley, yo vivía bajo los mandamientos de la ley y estaba creyendo que iba a ser declarado justo por la ley. Pero ahora, cuando tuve un encuentro con Jesucristo, de la misma manera que ustedes tuvieron un encuentro con Jesucristo, ahora salimos debajo del yugo de la ley para ser justificados por la fe. Ahora yo también me hice como ustedes, ¿sí? Al tratar de no ser justificados por la ley. Vamos a mirar cómo el apóstol Pablo nos habla de eso en el libro de los Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Para entender ese versículo, entonces, debemos ir al mismo contexto del libro para no decir algo más allá de lo que está escrito. Naturalmente que los hermanos en Galacia sabían a qué se refería Pablo cuando estaba hablando acerca del asunto. Filipenses 3, versículo 7. Miren lo que dice el apóstol Pablo, hablando acerca del aspecto de la justicia por la ley. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo? Que él perdió todo y que él tenía todo por basura para ganar a Cristo. Verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es la justicia por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Entonces, Pablo lo que le dice a los Gálatas, háganse como yo. Yo dejé todo intento de ser justificado al guardar las obras de la ley. Todo para mí, todo eso que era excelente para mí,
lo he tenido como basura, porque cuando me encontré con Jesucristo me di cuenta que nada de eso me podía declarar justo, que nada de eso me abriría la puerta al cielo, que nada de eso podía regenerar y transformar mi vida, salvo la fe en el Hijo de Dios. Entonces Pablo le está diciendo, háganse como yo. Todo eso lo tuve por basura, no la ley, porque la ley es santa, es justa y es buena y es espiritual, ¿sí? Tener por basura es el intento de ser declarado justo en base a mis obras delante de Dios. En este caso, en base a las obras de la ley. Creer que se merece algo delante del Señor porque se circuncidó, porque guardó un aspecto de la ley, ¿sí? Entonces, a eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Y les dicen, háganse como yo. ¿Cómo me dice yo? Acepté la justicia de Dios por la fe. Termina diciendo el texto, ¿cierto? La justicia que es de Dios por medio de la fe. Para el apóstol Pablo, este aspecto fue un asunto muy revelador, porque él dice que en cuanto a la ley era ¿qué? Irreprensible. Guardaba los mandamientos de la ley. Más sin embargo, sabemos nosotros que siempre ofendía cualquier punto de la ley, ¿sí? Porque él tenía un celo, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento de nuestro Dios. Entonces el apóstol Pablo fue muy revelador este aspecto y este asunto de poder ser justificado por la fe y abandonar las obras de la ley para declararse justo ante Dios. En muchas epístolas nos escribe la manera como Dios nos salvó, no por algo que nosotros hubiésemos hecho, y eso es claro en todo el libro. El apóstol Pablo está dejando claro cualquier intento de los cristianos en Galacia y de nosotros para poder declararnos justos ante Dios por cualquier obra. Vamos a mirarlo en Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Y volvemos a Gálatas 4:12. Te leímos, os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Entonces, Tito 3:5. Como dice Tito, escribiéndole a Tito el apóstol Pablo. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. O sea, la obra más loable que nosotros hubiésemos realizado acá en la tierra no nos alcanza para que Dios nos hubiese salvado, porque es la obra de un muerto en Adán. Entonces Pablo es claro, dice, nos salvó, no por obras de justicia, no por intervención nuestra, nos salvó por el puro afecto de su voluntad. No porque éramos buenos, porque no había nada bueno en nosotros. La Biblia lo dice en el Salmo y en Romanos 3. Dios vio, va a mirar quién hay bueno. Y escribe el salmista, no hay ninguno bueno, no hay ninguno que haga el bien. Esa es la conclusión de Dios. Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. ¿Cómo? A través del lavamiento, o por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Él había aprendido esta verdad. Ahora se las había enseñado a los Gálatas. Los Gálatas sabían eso. Entonces se las vuelve a recordar. Nos salvó a nosotros, no por guardar las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, que es el tema central del libro a los Gálatas. Volvamos a Gálatas 4:12. Ahora le damos la última parte, también que es la última parte del versículo. Entonces dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Entonces esta última parte, acá, donde dice ningún agravio me habéis hecho, el apóstol aquí está manifestando que el escrito de él no es consecuencia de resentimiento contra los hermanos. O sea, él no les escribe porque los hermanos lo hubiesen agraviado en algo o los hubiesen ofendido en algo. La razón del escrito del apóstol Pablo es que ellos son sus hijos, ellos son aquellos que él engendró por el Espíritu, ¿sí?
La razón del escrito del apóstol Pablo es el amor nacido del corazón por las iglesias por las cuales trabajó. ¿Sí? La razón del escrito del apóstol Pablo es que está viendo que sus hijos están cogiendo un camino diferente y están colocándose debajo de otro evangelio diferente que indudablemente los va a llevar ¿a qué? A una maldición. Porque el que predica otro evangelio, dice Pablo al principio, sea ¿qué? Anatema. O sea que los hermanos iban a colocarse bajo una maldición y él es movido por el Espíritu Santo a escribirles. No porque el apóstol Pablo, no porque ellos le hayan hecho un agravio al apóstol Pablo, sino que es la demanda de Pablo para que ellos se separen de esa maldición en la cual los judaizantes los iban a colocar. Otro evangelio, ¿cuál? El evangelio de la justificación por medio de las obras, dejando a un lado entonces la obra perfecta y completa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces por eso dice, ningún agravio me habían hecho. Yo es como si estuviera respondiendo una pregunta. Yo les estoy escribiendo es por el cariño, por la comunión que nos es común a nosotros, por el cariño que nos es propio en el Espíritu, porque estoy viendo que se están yendo por un camino diferente del que les mostramos en un comienzo. ¿Sí? Entonces eso sucede mucho en la iglesia cuando vemos hermanos y hermanas que están tomando un rumbo diferente. Cuando se trata de acercar a esos hermanos y esas hermanas, las personas creen que nosotros tenemos algo contra ellos. No, estamos viendo que están tomando un rumbo diferente al Espíritu, que estamos tratando de hacer, de que se vuelvan a encaminar otra vez por el camino que el Señor ha establecido. Versículo 13, ¿listo? Entonces lo entendimos. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Nuevamente Pablo está apelando al principio de la comunión y su encuentro con los hermanos. Aquí viene un aspecto porque muchos comentaristas bíblicos dicen que el apóstol Pablo lo que tenía era una enfermedad de los ojos por causa de un versículo que también, 2 versículos que habla la epístola internamente al libro de Gálatas. Bueno, recomiendo leer el libro de Samuel Pérez Millo, un comentario exegético al libro de Gálatas, F.F. Bruce, un comentario a la epístola de Gálatas, y el comentario a Gálatas de William Hendricks, en donde ellos hablan de estas cosas. Primero queremos hacer algunas aclaraciones. La palabra griega más exacta para cuerpo, ahí en Gálatas 4:13, no es cuerpo. La palabra griega para cuerpo es soma. ¿Sí? Aquí la palabra griega es, del versículo 13, es sarcos, que se traduce como carne. ¿Sí? Y la otra palabra que puede ser traducida un poco mejor, como traduce la Biblia textual, es donde dice enfermedad, es debilidad. Aparte de enfermedad, también se puede traducir debilidad, ¿cierto? Entonces, la Biblia textual traduce, pues vosotros sabéis que a causa de una debilidad de la carne, ¿sí? No es solamente una enfermedad del cuerpo, sino una debilidad en la carne, os anuncié el evangelio al principio. Entonces, como dijimos, algunos comentaristas están divididos en cuanto a la enfermedad de Pablo. ¿Por qué? Porque en los evangelios, en las visitas de Pablo cuando empezó su obra apostólica, que las primeras regiones donde fue a Galacia. Lea Hechos 13 y 14, que ya fueron las primeras regiones donde fue. Pero ahí vemos nosotros que en esa presentación del evangelio no se ve que Pablo tenía alguna enfermedad y no ve que él le predicó el evangelio a ellos por causa de una enfermedad, ¿cierto? Entonces unos comentaristas dicen, no, sí, él estaba enfermo de los ojos por 2 versículos que tiene el capítulo 4:15 y el 6:11, ¿cierto? Pero otros comentaristas, y yo me ciño más a eso, dicen que traduciéndolo mejor, tenemos un entendimiento de a causa de que Pablo la primera vez predicó el evangelio a los Gálatas, ¿sí? Traduciéndolo a causa de
una debilidad de la carne, ¿sí? Y no solamente una debilidad en la carne. Quiero llamar la atención a esta palabra, donde dice, y el 13, pero sabéis que a causa de la palabra, la preposición ahí de, en el griego es día. Día es una preposición que significa sí a causa de, pero también tiene otra traducción, en medio de. ¿Sí? En medio de una debilidad de la carne os anuncié el evangelio al principio. Muchos comentaristas tienen esa traducción. Entonces, si lo leemos de esa manera, entonces significa lo que dice lo que dice Lucas en el libro de Hechos. ¿Qué dice Lucas en el libro de Hechos? Vamos a leerlo. Hechos 14, versículo 19. También pueden anotar Hechos 13:50, 14:15, 14:5. Entonces, ¿qué hemos entendido nosotros y estamos de acuerdo con los hermanos y con la mayoría de comentaristas en cuanto a la razón por la cual Pablo predicó el evangelio en las iglesias en Galacia? Se debe, por la preposición día, entendemos nosotros, que Pablo, cuando le presentó el evangelio a los hermanos en Galacia, fue a causa en medio de una debilidad en la carne. ¿Cuál? Pablo había sido golpeado, Pablo había sido apedreado a causa de esa obra apostólica, y de esa manera, en esa debilidad del cuerpo, en este caso por golpes, en esa debilidad del cuerpo es que Pablo le presentó el evangelio a las iglesias en Galacia. Por ejemplo, leamos 14:9, Hechos 14:9. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hechos 14, versículo 19. ¿Sí? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces, en medio de esa debilidad de la carne, el apóstol Pablo le llevó el evangelio a las iglesias en Galacia. Mira el comentario que hace Samuel Pérez Millo acerca de la preposición día. El uso de la preposición día, seguida de acusativo, el acusativo de aquí es la enfermedad, está en acusativo la palabra, tiene en el griego el sentido de causa. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de entender el problema que ocurría con Pablo como consecuencia de los golpes y las persecuciones a causa de la predicación del evangelio. Algunos patrísticos de los años del siglo III, ellos entendieron también que cuando Pablo hablaba que la primera vez que predicó el evangelio a causa de la debilidad de la carne, se refería era que en medio de haber sido golpeado por causa del testimonio del Señor, y de esa manera fue que predicó el evangelio a los gentiles. Además de esto, Pablo llevaba en su carne las estigmas o las cicatrices por causa de predicar el evangelio. Gálatas 6, versículo 14. Entonces, en medio de esa debilidad en la carne, Pablo visitó por primera vez los lugares en Galacia donde predicó el evangelio, donde estableció iglesias, donde edificó iglesias. Gálatas 6, versículo 7. Entonces aquí vamos a ver cómo Pablo llevaba en su carne las señales, las cicatrices y de los golpes recibidos por causa de ser enviado por el Señor. Gálatas 6, 17. Dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. ¿Qué son las marcas del Señor? Las heridas en su cuerpo por causa de la predicación del evangelio. Entonces nosotros nos inclinamos más a creer entonces
de que no era una enfermedad, como creen algunos comentaristas, que era un problema, una oftalmía crónica, sino que más bien, en medio de la debilidad del cuerpo, por causa de ser golpeado y apedreado por el testimonio del Señor, él llevó la palabra a las iglesias en Galacia. Volvamos a Gálatas 4, versículo 13. Entonces la última parte dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad o debilidad de la carne, os anuncié el evangelio al principio. Os anuncié el evangelio al principio. Entonces, ¿por qué anunció el evangelio? Porque cuando el Señor se le apareció, le dijo a Ananías que él iba a llevar su palabra a las naciones de la tierra, a los gentiles. Entonces, en ese cumplimiento del propósito del plan de Dios para con Pablo, pues van a suceder muchas cosas. ¿No sucedió lo mismo con el Señor? Para cumplir el plan y la economía de Dios, ¿qué pasó? Fue crucificado. Incluso Zacarías dice que cuando a él le preguntan, él tiene marcas en sus manos. Y dice: ¿y esas marcas en tus manos? Él dice: fueron hechas en casa de mis amigos. O sea, hay cicatrices, hay evidencia de la redención. ¿Cuánto más no va a haber evidencia de la obra de Cristo hecha por medio de uno de sus apóstoles? Aquel apóstol que llenó casi la mitad del medio mundo de la palabra de Dios. ¿Sí? Pasemos entonces al versículo 14. Entonces, cuando la primera vez se les presentó con esa debilidad en la carne, ¿cierto? 14. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Acá hay una variante en la traducción, porque los manuscritos griegos más antiguos no dicen la prueba que tenía en mi cuerpo. Aquí nuevamente, donde dice cuerpo, el 14, es sarquí, que significa carne, no es soma, ¿sí? Entonces el manuscrito griego más antiguo dice: y la prueba de vosotros en la carne de mí no la despreciaste ni desdeñasteis, sino que como a un ángel de Dios acogisteis, como a Cristo Jesús. Entonces aquí vamos a mirar otro aspecto acerca de eso. La Biblia textual, para los que la tienen, traduce: y lo que para vosotros era una prueba en mi carne, mira que no dice cuerpo, no lo menospreciasteis ni lo escupisteis, dice la Biblia textual, al contrario, me acogisteis como un enviado de Dios, como a Cristo, como a Jesús, el Mesías. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar estas frases porque son muy interesantes. Donde dice no lo menospreciaste y donde la Biblia textual traduce no lo escupiste. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar que podía entenderse como que los gálatas no se dieron a la tentación de despreciar a Pablo por esa prueba que tenía en su cuerpo, o esa debilidad en su cuerpo, o esas marcas en su cuerpo. Tenemos que ir al contexto histórico de los judíos, en este caso al contexto histórico de los griegos. ¿Cuál era el contexto histórico de los griegos? Bueno, una sección, un grupo de personas de los griegos consideraban las enfermedades o lo que tenía Pablo, que era un castigo, entre comillas, por los hombres, como un castigo por el pecado, ¿sí? Entonces, ellos creían que lo que Pablo había vivido por la cultura griega era un castigo divino. Por eso estaba con esas marcas y con esas pruebas delante de ellos. Vamos a mirar esto en Hechos capítulo 28, versículo 3. Entonces, si entendemos que esa debilidad en Pablo se refiere a la consecuencia de algún apedreamiento o al ser golpeado, pues se iba a ver en el aspecto físico del apóstol Pablo y lo iría a hacer despreciable, ¿sí? Además, las razones históricas que la gente creía en su momento era que ellos suponían que era una situación que era provocada por algún castigo divino
del cual el apóstol Pablo había logrado escapar. ¿Sí? Miren lo que dice Hechos 28, versículo 23. Entonces aquí vamos a mirar que esa creencia era propia del tiempo. ¿Sí? Aquí vamos a ver que el apóstol Pablo estaba recogiendo unas ramas para calentar un fuego y vino una víbora y lo mordió. ¿Sí? Pero recuerde que ellos habían perdido el barco, ¿recuerda? Perdieron el barco, un ángel se le apareció al Señor cuando ellos iban camino, él iba para Roma porque apeló a César, y en ese camino el barco se destruyó, pero un ángel le apareció y le dijo, te voy a dar todas las almas de esta nave. ¿Sí? Entonces, claro, bueno, ellos vinieron con el barco destrozado, lograron sobrevivir a los mares, a los dioses de los mares según ellos, pero ahora este hombre logra sobrevivir al mar y llega acá y lo muerde una serpiente. Entonces los lugareños y el periodo del tiempo, la historia del tiempo, se creía entonces que eso era un castigo divino que estaba detrás de él. Entonces al verle las marcas, ¿cierto? Iban a decir, no, este está en consecuencia divina, ¿sí? Algún Dios está tratando de juzgarlo y aún está vivo. Entonces para la cultura del momento eso había que despreciarlo para que no se contaminara con eso. Hechos 28:3. Hechos 28, versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales, o sea, los de Malta, el griego dice los bárbaros, vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros, hermanos, que se decían, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Entonces aquí nuevamente nos vamos a acercar al texto griego, y el texto griego nos dice acá en el versículo 28:3 de Hechos 28, versículo 3, es muy importante la palabra griega donde dice justicia. Hechos 28, versículo 3. El 4. Y cuando vieron los nativos colgando a la bestia de la mano de él, unos a otros decían, sin duda un asesino es el hombre este, al que aún habiendo sido salvado del mar, la justicia vivir no permitió. La palabra griega para justicia es dike, y dike, según creían ellos, era una diosa, la personificación de la justicia divina. Algunas traducciones lo tienen la justicia como en mayúscula, ¿cierto? Entonces, claro, pues es entender ahora, si entendemos por qué Pablo le dice a los Gálatas que no lo despreciaron. Porque él era un hombre entonces que, según el contexto histórico, la justicia divina estaba sobre él. Pero los Gálatas, al verlo, cuando lo vieron, recibieron su palabra, no despreciaron eso porque vieron en él, ¿a quién? A un enviado de Dios. ¿Sí? Sigamos leyendo. ¿Entonces entendimos este aspecto? Listo. Entonces sigue diciendo el Gálatas 4:14. No me desechasteis. No solamente no lo habían rechazado, sino que tampoco lo habían desechado. La palabra griega expresa literalmente la idea de no me escupisteis, así como dice la Biblia textual. ¿Por qué? Porque parece ser que era una manera de despreciar a las personas que estaban bajo la justicia divina, ¿cierto? Por las marcas que la persona tenía. Al contrario, me acogistes como a un enviado de Dios. Cuando ellos le predicaron el evangelio, él les predicó el evangelio a los Gálatas vieron no una persona que estaba siendo acusada por la justicia divina, sino ¿quién? Vieron a un hombre que había sido enviado de Dios. Lo vieron como un ángel que traía ¿qué? Un mensaje de Dios, y termina como a Cristo Jesús. O sea, el mensaje del evangelio es ¿qué? Cristocéntrico. Por tanto, el mensaje debe identificarse ¿con quién? Con el mensajero. De manera que el que recibe al mensajero, recibe al que lo envió. ¿Sí? Vamos a leerlo en Juan 13, versículo 20. Juan 13, versículo 20. Entonces, las iglesias en Galacia,
cuando escucharon el mensaje del evangelio de la salvación, ellos creyeron que verdaderamente ese hombre era un ángel de Dios, que ese hombre era un enviado de Dios, ¿sí? Entonces por eso Pablo los está llevando a esos momentos del principio. ¿Recuerdan cuando me recibieron? ¿Recuerdan cuando les hablé? ¿Recuerdan cómo me recibieron? ¿Recuerda qué pensaron del mensaje que les traía, que les llevaba? Juan 13:20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, ¿sí? Entonces, el Padre envía al Hijo, el Hijo envía a Pablo. Los Gálatas recibieron al enviado, ¿cierto? Recibieron a Jesucristo. Por eso dice, me recibiste como a Cristo Jesús, como aquel que llevaba el mensaje de parte del Señor. Ahora vamos al versículo 15. En estos versículos Pablo apeló a las memorias, a la comunión que él tuvo con los Gálatas y los Gálatas con ellos en el principio de la predicación del evangelio. Ya les habló de la palabra, ya les mostró que era un falso evangelio, ya les mostró que la ley no podía justificar, ya les mostró que somos hijos de Abraham por medio de la fe, ya les mostró que la promesa hecha a Abraham era que el que creyera en Cristo recibiría el Espíritu Santo, ya les mostró la temporalidad de la ley por medio de la figura del pedagogo, de los oikónomos y los epitropos. Entonces ahorita va a apelar a la comunión, a que recuerden lo que ellos vivieron en el comienzo del evangelio. 15. ¿Dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? A leerlo aquí del griego. ¿Dónde pues está el sentimiento de felicidad de vosotros? Pablo está preguntándole, ¿ustedes recuerdan lo que experimentaron cuando recibieron el evangelio al principio? ¿Ustedes recuerdan lo que experimentaron cuando me recibieron a mí como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús? Y les pregunta, ¿dónde está eso que se perdió? Alguien operó en el corazón de los Gálatas para quitar ese sentimiento, para quitar esos recuerdos, para quitar ese amor. Y es ahí donde nosotros debemos vigilar para que el enemigo no nos robe el cariño que nos es propio como hijos de Dios, que nos es debido por la comunión. El diablo siempre va a querer apartar los corazones de los hermanos, sembrar cizaña, sembrar murmuración, cualquier otra cosa para quitar aquello que ha sido sembrado en el corazón por Jesucristo. ¿Dónde está pues la satisfacción, la felicidad que experimentabais? Porque yo doy testimonio que si hubieses podido, os hubiese sacado vuestros ojos para dármelos. O sea, aquí es uno de los textos que utilizan algunos comentaristas para decir que el problema de Pablo era de los ojos. O sea, aquí es donde le dice, ¿dónde está pues la felicidad de vosotros? Es una pregunta que está llevando a que los Gálatas reflexionen en el interior, busquen en lo más profundo en su espíritu. Antes ellos se sentían contentos. Qué bendición tener a Pablo en medio de nosotros. Qué alegría que tenemos al apóstol en medio de nosotros, edificándonos, mostrándonos los misterios del evangelio, ¿cierto? Porque el mensaje que él les comunicaba los alentaba, les enseñaba, los instruía, pero la situación cambió. Alguien vino e hizo que el corazón de los Gálatas mudara, el corazón de los Gálatas cambiara. Ya no estaban tan felices, ya no estaban tan gozosos como antes. ¿Obra de quién? Del diablo por medio de los judaizantes, introduciendo sospechas y murmuración en el corazón de los hermanos en Galacia. Sigue diciendo el texto, porque yo os doy testimonio. Samuel Pérez Millo dice, la expresión aquí es una fórmula forense o judicial que expresa la idea de la disposición de un testigo a comparecer ante un tribunal para dar cuenta de algo que había presenciado. Esto implica una declaración solemne como si se tratase de una verdad bajo juramento, ¿sí? Entonces Pablo era un fiel testigo de cómo los Gálatas lo recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús.
Pablo podía testificar, y aquí dice, yo doy testimonio, cuando ustedes me recibieron como un ángel de Dios. Estuvieron gozosos, estuvieron alegres en este trabajo, que es el trabajo de la edificación de la casa de Dios. Y termina diciendo, de que si hubieses podido, os hubieras sacado vuestros ojos para dármelos. Naturalmente dijimos que hay unos hermanos que toman este versículo para decir que el problema de Pablo era un problema en los ojos. Pero lo que hemos entendido nosotros, que esta expresión debe tomarse como una expresión hiperbólica, ¿sí? Es como diciéndoles que ellos hubiesen dado cualquier cosa por él. Mira a dónde está apelando el apóstol Pablo, a la conciencia de los Gálatas. Está mostrándoles y recordándoles la intensidad del amor que tenían los Gálatas para con Pablo en los primeros tiempos. Ya utilizó la palabra, ¿cierto? Ya utilizó la exhortación, ahora está utilizando la comunión, la experiencia que tuvieron con los hermanos en el principio. Es como si Pablo le dijeran, ustedes me hubieran dado todo, hasta vuestros ojos, o sea, algo preciado que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, que son los ojos, ¿cierto? Entonces, aquí cuando se dice eso, entonces está refiriendo a una expresión hiperbólica, una exageración, para mostrar el cariño que los Gálatas tenían hacia el apóstol Pablo. Verso 16. Ahora va a cambiar un poco la conversación, ¿sí? Mire cómo termina este colofón. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Pérez Millo traduce, de modo que enemigo de vosotros me he hecho. Entonces, mediante esta pregunta retórica, pone de manifiesto el cambio operado en los Gálatas hacia él. Pasó de ser su amigo, ¿ahora qué es? Su enemigo. El griego significa alguien odioso. ¿Por qué hubo ese cambio? Porque Pablo les habló con la verdad. ¿Cuál era la verdad? Se están yendo por un camino diferente al que Cristo trazó. Están yendo detrás de un evangelio que nosotros los apóstoles no hemos predicado. Se están colocando en un lugar y en un medio por el cual nunca van a ser justificados. ¿Cuál? Las obras. ¿Sí? Entonces, aquí el apóstol se está refiriendo a eso. Y eso sucede, como lo dijimos ahorita, muchas veces en las asambleas. Cuando hay hermanos que se están yendo por un camino diferente al camino de la palabra, pues se debe exhortar en cariño, exhortar en amor, ¿sí? Pero las personas reciben eso como si se tuviese algo contra ellos. Y entonces inmediatamente empieza a haber contienda entre los hermanos y entre las hermanas, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo Cristo con los apóstoles? ¿Qué es lo que hizo Cristo con todas las personas? Decirles la verdad. ¿Recuerda a la mujer samaritana? Ve y llama a tu marido. El que tengo no es mi marido. Él le hubiera podido predicar de otra manera. ¿Se me entiende? Pero él habló con la verdad. Verdad has dicho. Ahora usted habla con verdad. El que tienes no es tu marido. Entonces, puede estar hablando de dos aspectos cuando habla de que les habló con la verdad. Recuerda que cuando en Hechos 15, que fue el principio del problema en las iglesias en Galacia, es que fue Pablo con Bernabé a los apóstoles en Jerusalén, trataron el problema de los judaizantes y de eso salió ¿qué? Una carta, ¿recuerda? Una carta que se le llevó a las iglesias gentiles para que guardaran solamente algunos aspectos y no se dejasen inquietar por nadie, por ninguno que hubiese venido de Jerusalén, ¿cierto? Pero, naturalmente, se está refiriendo al disgusto que podía generar en algún corazón la carta que él escribía exhortándolos a que se volvieran a Jesucristo, que se volvieran a la gracia, que se volvieran a la obra de Jesucristo en la cruz. La verdad suele generar malestares en nuestro corazón, porque la verdad hay veces nos descubre y no nos gusta que seamos descubiertos, ¿cierto? Entonces, cuando está hablando de la verdad, efectivamente el apóstol Pablo
está refiriéndose al mensaje del verdadero y único evangelio. No hay más evangelios. Cuando hay un amor sincero por los hermanos, cuando hay un amor genuino por los hermanos, cuando hay un cariño verdadero con los hermanos, cuando un hermano está en error, entonces se trata de sacar de ese hermano del error por medio de la verdad. ¿Qué es por medio de la verdad? Por medio de Jesucristo, por medio de su evangelio, por medio de su palabra. Jacobo, Santiago 5, versículo 19. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, pregunta retórica, ¿los Gálatas se habían extraviado de la verdad? Por supuesto. Si alguno de entre vosotros, ese de entre vosotros es entre los hermanos. El mundo sin Cristo está extraviado. Y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Uy, hermano, ¿cómo así? ¿Un hermano puede morir? Sí, hay un estadio de muerte para un cristiano. Para un cristiano hay un estadio de muerte presente. Un cristiano que no experimenta el gozo de la salvación. Es una muerte presente para el cristiano. Pero también habrá una muerte temporaria, por decirlo así, no muerte de separación. Porque el texto está diciendo que salvará a ese hermano de morir. ¿Sí me entiendes? Puede ser la muerte física, pero también estamos hablando de un aspecto espiritual. Entonces, Pablo le dice, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad, pero si nos toca, nos corresponde como hijos de Dios. Cuando estemos extraviándonos del camino, nos corresponde a todos nosotros por el cariño, por la comunión y por la palabra, por el evangelio, por el propio Señor, volver al hermano al camino. Eso está tipificado en el Antiguo Testamento con Ezequiel, el atalaya. Si el atalaya ve que viene el mal y le dice a su hermano, viene el mal, pero si el hermano quiere ir en pos del mal, pues el hermano será culpable. Pero el atalaya librará su sangre porque yo le dije porque por ahí no era. ¿Se me entiende? O sea que es algo propio a los hijos de Dios. Entonces, por eso Pablo les dice, ahora yo me hice vuestro enemigo por hablarles la verdad. O sea, todo lo que le ha escrito en la epístola, el verdadero evangelio. ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué causó en la próxima reunión que los Gálatas se volvieran enemigos de Pablo. ¿Sí? Entonces en esta reunión consideramos estos 4 versículos donde el apóstol Pablo apela a la experiencia de la comunión primigenia con los hermanos en Galacia, para que ellos recordaran su experiencia en el evangelio con el apóstol Pablo y vieran que lo que estaba sucediendo en su corazón era un trabajo que el enemigo estaba haciendo, que despertaran de esa obra que el enemigo estaba tratando de hacer por medio de los judaizantes, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a parar por ahora, vamos a pasar a la mutualidad y vamos a orar al Señor.